Colegio de Escolapios de Bilbao, pues ingresamos a los 5 años, ¿no? El año que viene serán 50 años, luego el Vestas estaba a recoger, y ahí nos enseñaban, llegamos un poco tarde, pero nos socializaban rápidamente las 3 únicas anderiños o las 3 únicas señoritas que había en un colegio que entonces era pues de frailes y de profesorado masculino. La primera, Maritere, de un recuerdo inolvidable, pues nos socializaba en apenas unos meses, y luego Teresa, ya fallecida, desafortunadamente, nos enseñaba a leer de una forma muy rápida y aprendíamos a leer. Veníamos ya con ganas de leerlo, nuestros hermanos mayores sabían leer y había que leer rápidamente. Y luego la tercera señorita en párvulos C, párvulos A, párvulos E, párvulos C, nos enseñaba a escribir. Y a mí todavía, cuando pongo una fecha, me sale 1959, porque es el año en el que aprendí las fechas. Para mí el año que me sale automáticamente es aquel. Pero luego, en una familia clase media, baja, culturalmente pues interesada, pues había ciertas lecturas de la época, fundamentalmente en castellano, claro, era una enseñanza monolingüe, entonces selecciones del Reader's Digest, mecánica popular, y los libros infantiles de la época. Llegué a la época de Denis Drayton, mis hijos lo han leído luego ya, pero Bostack no tenía ya el mismo atractivo compitiendo en un mercado mucho más abierto. Bostack en euskera, de los 5, Emilio Salgari, Julio Verne, incluso nosotros leímos, no sé si éramos un caso especial, pero nos leímos a Agatha Christie entera, porque y llegamos a descubrir a Agatha Christie, o sea, llegábamos a las últimas páginas, nos parábamos y sabíamos quién era el asesino, igual no la asesina, no sabíamos por qué, pero llegamos a saberlo. Luego también, no obstante, hubo una situación en la que todo esto era sin haber leído la gran lectura, ni el Quijote, ni la Biblia, ni Madame Bovary, ni tantas, sin haber leído nada especialmente de lo que era la gran literatura. Hasta que un día un vendedor ambulante llamó a la puerta y nos dejó un libro de una colección, y era Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces nos dio un día, porque al día siguiente pasaba a recogerlo. Y éramos 2 hermanos, uno mayor que yo, y en un día nos lo leímos. O sea, empezamos con Raskolnikov y déjamelo, y pues si te estás de madrugada, y aquello fue, o sea, allí descubrimos a Dostoyevsky. Yo recuerdo entonces que inmediatamente acudimos a bibliotecas, a la de Videbarrieta, donde nos conocían, y nos leímos todo Dostoyevsky, o sea, todos. La verdad es que nunca, la emoción de Crimen y Castigo nunca se superó. Y luego, pues ya poco a poco, también utilizando ese tipo de recursos culturales, sociales, ¿no? Yo estudié físicas, como sabéis, en primer término, pero íbamos con buena base de Escolapios, y la verdad es que era muy fácil el selectivo, que era vespertino, y entonces cada mañana, sinceramente, nos leíamos un libro, o sea, era un libro al día prácticamente, o sea, no estudiábamos nada hasta que llegó estas fechas de mayo, y hubo que decir, bueno, a ver, qué pasa con la bioquímica, qué pasa con la química y demás, ¿no? Y bueno, y esto es un poco una historia concreta. No quiero olvidar también el efecto que tuvo en aquel tiempo. Pues yo tuve la suerte de que me diese clases el padre Mocorua, que era un gran experto en euskera, pero él nos daba clases de francés, ¿no? Y nos abrió al mundo de la literatura francesa, y leímos a Chateaubriand, a Verlaine, y es algo que siempre ha estado muy cercano. Y la literatura y la cultura nuestra, la más propia, la escrita en lengua vasca, en la que mi padre pues solamente habló durante los primeros años de su vida y durante los últimos años de su vida, porque se le olvidó lo que fueron segundas lenguas, aparecía solo en relatos orales de unas tías abuelas que nos criaron, porque en fin, mi madre falleció también siendo muy pequeños. Entonces, aquella tía abuela, Evarista Aldasoro, nacida en el siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX, de 1898, nos contaba historias sorprendentes en el camarote de Ubidea, de aparecidos, de desaparecidos, que era algo que todavía me produce miedo. O sea, no quiero a veces pensarlo, porque sinceramente si estoy solo, y a pesar de lo adulto que ya soy, pues me produce estremecimientos, porque eran historias en que verdaderamente nos sobrecogían por el entorno y demás. Bien, no hay mucho más que contar. Lo que quisiéramos es trasladarlos, y ya doy la palabra a Antonio Basanta, que tenemos, como sabéis, un déficit en la capacidad lectora de nuestro alumnado. Las pruebas internacionales, las evaluaciones que estamos haciendo, tanto algunas de reciente publicación, PISA, TIMSS, lo que demuestra es que por encima de que la valoración, por ejemplo, pues preocupante en el caso de ciencias, media en el caso de matemáticas, en resolución de problemas, etcétera, nos demuestra un grave déficit en la comprensión lectora. Es decir,
es anterior a saber ciencias. Si a alguien se le pregunta una velocidad y dice 5 metros, pues es que no ha entendido el enunciado o ha habido dificultades en el entendimiento. Estamos ante un reto también en nuestra sociedad vasca de plurilingüismo, de 2 lenguas propias, de 2 lenguas lingüísticamente alejadas, como es el euskera, como es el castellano. Estamos ante un reto de recuperación de una lengua y de una cultura que no tuvimos ocasión una generación o algunas generaciones de vivirlo, y estamos también ante un reto de globalización, donde la lengua franca, el inglés, incluso la lengua y cultura francesa o alemana, ¿por qué no?, tienen que estar presentes. Es mucho reto educativo, y todos los esfuerzos que hagamos, nuestros resultados el esfuerzo ha sido denodado, pero queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer en tiempo, y para ello estamos desde el departamento. Ayer se tuvo ocasión de ser presentado por parte de nuestro director de Innovación Educativa, pero estamos haciendo esfuerzos desde el replanteamiento del propio currículum escolar vasco, desde la nueva reordenación también de los tiempos y de calendarios, desde la presencia de recursos digitales de formación, porque en este momento también este tipo de posibilidades exigen nuevos conocimientos, nuevas competencias, pero también nos ofrecen oportunidades, y desde el replanteamiento también de todo un sistema de modelos que ha cubierto una etapa, pues con unos resultados que por una parte son únicos a nivel de sistemas educativos del mundo, por qué no decirlo, pero que al mismo tiempo que simultáneamente son todavía pues insuficientes para las demandas de la sociedad. En todo caso, ahora vamos a disfrutar con Antonio Basanta, que nos va a hablar de la pasión de leer. Antonio, gracias por tu tiempo, gracias por vuestro tiempo, y damos la palabra a Antonio Basanta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miquel, por tu cariñosa presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, y muy especialmente a quienes han organizado estas espléndidas jornadas, que creo que van ya por su 6ª edición, lo cual marca todo un hito de veteranía, y a las que fui invitado hace unos meses, y la verdad es que fue un verdadero placer pues poder haber hecho un hueco en la agenda, acudir a este lugar maravilloso, y si es caso compartir con ustedes algunas de las certezas y algunas de las incertidumbres que uno tiene en torno a este mundo de la lectura. Y como de lectura fundamentalmente hablamos en estos días, paso de inmediato a leer lo que para todos ustedes he escrito pensando en estas jornadas. La primera biblioteca que conocí en mi vida fue mi madre, para mí siempre prematuramente desaparecida. Fue ella quien antes me desveló el secreto de las palabras, su capacidad mágica de crear historias. Cada noche, antes de dormir, visitábamos las estanterías de su memoria. Y un día era una canción antigua, Gerineldo, Delgadina, Blancaflor y Filomena. Otras, un cuento de los de siempre, Pulgarcito a la cabeza, que era el GTS fantástico de Pulgarcito. Blancanieves, La Bella Durmiente, o claro está, Caperucita, esa que nunca más podrá ya volver a Manhattan. Las más, una rima o una risa. Un día, aquellas palabras llegaron también a través de las ondas, como del mar. Alrededor de una radio que a todos nos congregaba, todavía no había aparecido el autismo del transistor, escuchábamos embelesados las andanzas de Aladino, los viajes de Simbad, las aventuras galácticas del inefable Diego Valor, o las tribulaciones castizas del buen Garbancito de la Mancha, tan pequeño él que apenas podía salir de la oreja del buey donde había caído. Y el baúl de las historias se iba llenando, y jamás dejaba de haber sitio en él para una nueva, o para las mismas, repetidas una y otra vez, siempre ellas, aunque nunca idénticas. Unas paperas me trajeron mi primer libro, unas anginas el segundo, un cumpleaños el tercero, y así, poco a poco,
fue naciendo mi personal biblioteca, imprevisible y caótica como la vida misma. Abarcaba del tebeo al cómic, de los libros de pandilla a las aventuras de Salgari. Todavía recuerdo con estremecimiento el día que de su mano descubrí la palabra cimitarra, afilada y cortante como la voz que la identifica. De mi querido Verne a mi adorado Stevenson. Aquellos libros surgían como por hechizo de un mágico sortilegio frente a la monotonía de cartillas y vademécums, plúmbeos y patrióticos manuales, reflejos fieles de una escuela en la que casi todo crecía aburrido, predecible y gris. Una escuela donde la educación era cautiva de la instrucción, la experiencia un imposible inalcanzable y la práctica un mero sucedáneo. Veréis, estudié química sin jamás asistir a un laboratorio. Arte sin nunca visitar un solo museo. Es más, idiomas sin apenas mantener una conversación del más mínimo interés. Luego, infructuosamente, he pasado toda mi vida, y lo sigo haciendo, intentando encontrar un contexto en el que insertar aquella frase de el mono se está afeitando, the monkey is shaving, en que se basaba todo mi método de aprendizaje del inglés. Y claro está, en aquel panorama cursé literatura sin leer una sola obra en su integridad. Como mucho, pequeños fragmentos salpicados a tresbolillo entre una innumerable retahíla de autores, movimientos, argumentos y estilos que como nunca, y no me pregunten ustedes por qué, llegábamos al siglo XX, se convertía en un continuo ejercicio funerario, cuando no en un pugilato al que asistíamos sin siquiera haber solicitado localidad. El mester de juglaría frente al mester de clerecía. Quevedo versus Góngora. Lope frente a Cervantes. Realistas contra románticos. A la postre, un campo regado de cadáveres literarios y un insuperable aburrimiento. Por eso le debo tanto a Guillermo y al loro Kiki, a Marcelino y al capitán Haddock, a Carpanta y al Nautilus, a Sandokan y a esa pandilla de niños que soltando amarras zarparon una noche para vivir 2 años inacabables de vacaciones. Con ellos supe que había otra forma de leer, y por ello de sentir, y por ello de vivir, abrigado por el rumor atrayente de 1000 voces distintas, sólo capaces de resonar en ese tiempo de silencio que, parafraseando el título de la inolvidable novela de Luis Martín Santos, toda lectura requiere, en ese particular periplo tan personal y tan acompañado que cualquier lectura significa. ¿Leemos? ¿Sabéis para qué leemos? Preguntó el profesor Staple Lewis a sus alumnos. Leemos para saber que no estamos solos. Eso dijo el autor de las inolvidables Crónicas de Narnia. Y tal vez en ese saber que no estamos solos radique una de las claves fundamentales de la lectura. Una lectura que sólo existe mediante el diálogo con el otro, que sólo cobra vida a través del permanente intercambio, que únicamente es posible en un inagotable juego de espejos en que el texto se hace lector y el lector se hace texto. Porque cuando leemos, ¿quién realmente lee a quién? ¿Y quién es el autor genuino de lo que leemos? Escribe Marcel Proust. Cada lector es, al leer, en el fondo, el propio lector de sí mismo. La obra de un escritor no es más que una especie de instrumento óptico que el autor ofrece al lector
a fin de permitirle discernir aquello que, sin ese libro, quizás no habría visto por sí mismo o en sí mismo. Leer es de este modo, y cuando se vive de forma auténtica, no lo dudéis, una experiencia transformadora. No nos hace más ricos, ni más exitosos, como rezan ciertos eslóganes tan trasnochados como erróneos, ni siquiera necesariamente más felices. Sí capaces de afrontar las eternas preguntas de la vida, aquellas que sólo encuentran la respuesta exacta en nuevas preguntas, y detrás de las que siempre habita ese hombre al que urgentemente necesitamos para edificarnos como personas. Dice Fernando Savater en su El valor de educar: los demás seres vivos nacen ya siendo definitivamente lo que son, lo que irremediablemente van a ser, pase lo que pase, mientras que de los humanos lo más prudente que podemos decir es que no nacemos en la humanidad, sino que nacemos para la humanidad. Nuestra humanidad biológica necesita una confirmación posterior, algo así como un segundo nacimiento en el que, por nuestro propio esfuerzo y por la relación con otros humanos, se confirme definitivamente el primero. Nacemos para humanos, pero sólo llegamos a serlo plenamente cuando los demás nos contagian de su humanidad. Qué ocasión tan excepcional nos brinda también para ello la lectura. En ella, como diría Walt Whitman, a la vuelta de cada página habita el latido de nuestra humanidad más íntima y concreta. Alguien que con nosotros sufre y ríe, se desconcierta y anhela, triunfa o fracasa con nuestra misma ineptitud, y al que, sin necesidad de la proximidad física, somos capaces de adivinar y descubrir de forma definitiva y completa. Si tú crees en mí, yo creo en ti, le dijo el unicornio a Alicia. Y eso es lo que la lectura nos susurra a cada uno de los lectores. El vínculo de una alianza que nos atrapa y nos proyecta, que nos arrebata y nos apremia, que nos interroga y nos construye, que se convierte ya para siempre en nuestra raíz y en nuestro destino. Un horizonte edificado sobre la palabra, sobre esa misma palabra que llega a convertirse en el don más preciado, capaz de suplir a veces la ausencia de lo más querido, de marcarnos la mejor de las cartas de navegación posible, aquella que, sostenida sobre la imaginación y la memoria, nos permite reconocernos, levantarnos y caminar. Porque al fin ella, la palabra, nos hace ser parte venturosa de una historia. Berlín, 1924. Estamos en los últimos días de la vida de Kafka, que se ha enamorado de la joven Dora Diamond, con quien ahora vive en la ciudad alemana. Son estos los últimos meses de su vida, pero también los más felices, a pesar de su deteriorada salud y a pesar de las penosas condiciones sociales que vive Berlín, pese incluso a ser plenamente consciente de tener los días contados. Todas las tardes, Kafka, junto a Dora, sale a dar un paseo por el parque cercano a su casa. Y un día encuentran a una niña pequeña que está llorando desconsoladamente. Kafka se acerca y le pregunta qué le ocurre. Y ella,
Le dice entonces que ha perdido su muñeca. Kafka busca una forma de consuelo y empieza a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. No, verás, tu muñeca no se ha perdido. Tu muñeca es que ha salido de viaje, le dice. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunta la niña. Pues porque me ha escrito una carta que he leído hace un rato, responde Kafka. La niña le mira asombrada y recelosa y vuelve a preguntarle: ¿tienes ahí la carta? Pues no, lo siento, responde él. Me la he dejado en casa, pero si quieres mañana te la traigo. Pues tráemela, dice la niña. Y Kafka se despide y apresuradamente sube a su apartamento. Se sienta en el escritorio y Dora ve cómo se concentra en la tarea, observando en él la misma gravedad y tensión que cuando compone cualquiera de sus páginas inolvidables. Al día siguiente, Kafka vuelve al parque con la carta. La niña le está esperando y, como aún no sabe leer, le pide que le lea la carta en voz alta. En aquella carta, la muñeca pide perdón por su huida, pero al tiempo confiesa su hartura de vivir todo el tiempo con la misma gente. Necesita salir y ver mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires. Y por tanto, dice la muñeca, deben separarse durante una temporada. Eso sí, la muñeca promete a la niña que le escribirá todos los días y la mantendrá al corriente de sus actividades. Y ahí es donde esta historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a redactar una nueva cada día, únicamente para consolar a la niña. Y así lo hace durante 3 semanas. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Pues bien, durante aquellas 3 semanas, Kafka acude todos los días al parque para leer cada carta a la niña. En ellas, la muñeca crece, va al colegio, conoce a nueva gente. Es verdad que sigue acordándose mucho de la niña, pero apunta ya a ciertas complicaciones que van surgiendo en su vida y que van a hacer imposible su regreso a casa. Y es que Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida por siempre jamás. Procurando encontrar un final satisfactorio, pues teme que si no lo consigue, el hechizo se pueda romper. Y así, tras explorar diversas posibilidades, finalmente escoge la más convencional, tal vez la más eficiente: casar a la muñeca. Así que describe al joven del que se enamora, la fiesta de petición de mano, la boda espléndida en el campo, incluso la casa alegre en que la muñeca vive ahora con su marido. Y por fin, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga, dejando sutilmente en el aire la posibilidad de que algún día puedan volver a encontrarse. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa mucho más valiosa a cambio. Y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas la han aliviado totalmente de su tristeza, porque la niña tiene una historia. Y cuando una persona es lo bastante afortunada como para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario poblado de palabras, también las palabras de este mundo, las penas de este mundo, desaparecen. Si los hombres
como la hiedra, crecemos escalando y apoyándonos sobre el tapial de otros hombres, los lectores también lo hacemos, y de qué modo, trepando por las líneas de los libros, abrigándonos en quienes los escribieron y en quienes los leyeron. Tal vez porque no hay nada tan profundo o mente humano como la escritura, la única actividad que directamente no practicaban los dioses, y nada tan literario como el hombre mismo. Leer nos brinda el placer de una memoria común, una memoria que nos dice quiénes somos y con quiénes compartimos este mundo. Memoria que atrapamos en delicadas redes de palabras. Leer nos permite también el placer de recordar lo que otros han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores. Por tanto, la memoria de los libros es la nuestra. Seamos quienes seamos y estemos donde estemos. Igualmente, la lectura nos ofrece el placer de la inteligencia. ¿Qué otro arte nos permite pensar con Pascal, razonar con Montaigne, meditar con Unamuno, seguir los vericuetos de la mente de Vila Matas o de Sebald? No se trata de dejarse convencer con argumentos ajenos. Se trata de ser invitados a un momento de reflexión, de convertirnos en testigos de la creación de una idea, como ocurre en los diálogos de Platón o en las novelas de Gombrowicz. Se trata, por tanto, de escuchar y de pensar. El resultado puede ser o no compartido. Poco importa, ya que el recorrido intelectual no prevé ni conclusión ni destino preciso. Cerramos ciertos libros y nos sentimos más inteligentes. Resultado que el autor no podía nunca prever. El arte alcanza una meta que no es la suya, escribió Benjamin Constant. Y lo mismo puede decirse tantas veces de la lectura. Este placer de la inteligencia significa, a mi modo de ver, al menos dos cosas: disfrutar del uso de la razón y disfrutar del reconocimiento del mundo. Es banal recordar que la lectura nos lleva a regiones insospechadas. Menos banal es recordar que nos hace ciudadanos, habitantes de tales regiones. Para un lector, todo libro es un museo del universo, y a veces el universo mismo. Los lectores habitamos el Cairo de Mahfouz, las islas de Conrad, el Madrid de Galdós, pero también la luna de Wells y de Verne, los universos soñados por Lovecraft y Le Guin, el país de las maravillas de Lewis Carroll. Hay un cuento, quizá algunos de ustedes lo sepan, yo he sido incapaz de encontrar quién lo escribió, en el que se narra cómo un hombre, leyendo las aventuras de otro que se pierde en el desierto, ese hombre, lector, muere de hambre y de sed en su cama, rodeado de comida y de bebida. De forma algo más moderada, todo lector conoce el placer de habitar el mundo creado por otros, de ser su explorador. Leer profunda, detenidamente, nos permite adquirir conciencia del mundo y de nosotros mismos. Leer, además, y esto me parece clave, nos devuelve al estado de la palabra. Y por tanto, porque somos seres de palabra, a lo que somos esencialmente. Antes de la invención del lenguaje, imagino, y solo puedo imaginarlo porque tengo palabras, percibíamos el mundo como una multitud de sensaciones cuyas diferencias o límites apenas intuíamos, como un mundo nebuloso y flotante, cuyo recuerdo renace en el ensueño
o cuando ciertos reflejos mecánicos de nuestro cuerpo nos hacen sobresaltar. Gracias a las palabras, gracias al texto hecho de palabras, esas sensaciones se resuelven en conocimiento, en reconocimiento. Soy quien soy por una multitud de circunstancias, pero solo puedo reconocerme, ser consciente de mí mismo, gracias a una página de Borges, de Jaime Gil de Biedma, de Virginia Woolf, de un sinnúmero de autores anónimos. La lombriz de la conciencia, como la llamó Nicolás Chiaromonte en otra página que me define, denota la incisiva, constante, obsesiva búsqueda de nosotros mismos. La lectura añade a esta obsesión de búsqueda la consolación del placer. El placer, en nuestra época, ha sido denigrado al entretenimiento superficial, a la distracción, a la facilidad, a la satisfacción egoísta. Pero ese no es el auténtico placer. El auténtico placer, el que nos alimenta y nos anima, tiende a lo contrario. Es el placer que nos permite tomar consciencia de que somos humanos, de que existimos como pequeños signos de interrogación en el vasto texto del mundo. Quienes tenemos la fortuna de ser lectores sabemos que es así, puesto que las lecturas es una de las formas más alegres, más generosas, más eficaces de ser conscientes. Nada más y nada menos supone el hecho de leer. Una lectura que no debe responder tan solo a los imperativos de la utilidad o del aprendizaje, sino que merece alzarse como una de nuestras más genuinas expresiones, convertidas en una sorpresa continuada, en una permanente invitación, en un vicio del que únicamente nos puede consolar, que nunca curar, su propio y permanente ejercicio, como el vicio de vivir o como el vicio de amar, al que toda lectura tanto se asemeja. Al igual que en el amor, lector y lectura se buscan y se encuentran. A veces desde la fortuita casualidad, otras como fruto de una indefinible intuición, las más como término de una larga peripecia que culmina desde la noche oscura del alma en una posesión eterna e inseparable. También, como en el amor, lector y lectura solo existen por y para el otro, desde la entrega mutua y absoluta, y desde su más profunda identidad. Porque la lectura, entendida en sumo grado, supone una experiencia tan personal que cuanto la rodea queda impregnado de algo intensamente íntimo, al que uno alimenta desde sus espacios más característicos. Leemos con nuestros ojos, con nuestras manos, pero también, y de qué manera, con nuestros sueños, con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos, con nuestras fantasías. Es, por tanto, todo nuestro yo quien acoge, acomoda, amplía y enriquece cualquier lectura en una experiencia que no admite ni la impostura ni la suplantación. Algo que crece y se desarrolla desde nuestro propio ser en un aparente soliloquio poblado de innumerables voces, en una proximidad plena que requiere tantas veces la más celosa de las reservas, que se asienta, una vez más como en el amor, en la más íntima y confidencial relación. ¿Será tal vez por ello que con frecuencia nos sentimos molestos
cuando percibimos que alguien a nuestro lado, por encima de nuestro hombro, ha posado su vista sobre el texto que nosotros en ese mismo momento estamos leyendo? Una sensación de incomodidad, de invasión, de violación de un mundo que solo a nosotros nos pertenece, nos perturba. Y es este un hecho que no puede explicarse por ningún motivo físico.